Si ya has trabajado con React, has de saber que una de las peores cosas es tener que lidiar con algo tan sencillo como lo es hacer una consulta a la base de datos para simplemente mostrar el resultado en la pantalla. Has de saber que tienes que hacer un montón de pasos como lo ves a continuación y realmente para algo tan sencillo. Con lo cual, en el video de hoy te voy a enseñar una manera en la cual podemos utilizar los server components para hacer este tipo de consultas de una manera más fácil y con menos código. Quiero comenzar haciendo una simple pregunta. Yo sé que algunos de ustedes ya sabrán la respuesta y en tal caso pueden dejarme la respuesta aquí en la caja de comentarios y es muy sencilla. Realmente, ¿qué es un React Client Component? Bueno, como ya sabrán, la respuesta es bastante sencilla y hasta tonta podríamos llegarla a pensar. Es simplemente un componente en el cual se renderiza del lado del cliente. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que es la definición, es un poco tonta en el sentido de que estamos utilizando la palabra cliente para definir a los Client Components. Entonces, podríamos, en lugar de cliente, definirlo como un componente el cual se renderiza en el navegador del propio cliente o de la persona que está, pues, accediendo a esta información. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente código. Para explicar mejor lo que es un componente del lado del cliente, vamos a ver el siguiente código. En este caso tengo un componente en el cual se llama home, que realmente es bastante sencillo. Lo único que lleva es una parte para guardar los posts que se van a mostrar en la pantalla, como lo pueden observar de este lado. Una parte para poner o saber cuando el componente está cargando o está trayendo la información desde nuestro backend. Y en la parte del error, el cual nos permite mostrar algún mensaje de error. Vean que tengo un efecto el cual lo único que hace es cambiar el estado de cargando a verdadero y justamente hacer la consulta. Vean que aquí también tengo, bueno, guardo los posts de la data que estoy trayendo de mi backend, capturo el error en el caso de que haya y lo muestro y finalmente paso el estado de cargando a falso. Vean que más abajo tengo también el estado para indicar cuando está cargando, un estado para cuando está en error y abajo tenemos simplemente el mapeo de nuestros posts para mostrarlos en pantalla, que verán que es simplemente estas cards. Ahora bien, si nosotros nos vamos y analizamos la parte que tenemos en nuestra pantalla, vemos que los posts se renderizan de manera correcta y más aún, si nosotros inspeccionamos esta parte, podemos irnos a la parte de red y veamos más o menos qué se está trayendo en la parte de los componentes. Vean que cuando nosotros hacemos esas peticiones, evidentemente se hace la petición hacia nuestro backend para traer los posts, los cuales simplemente pues nos van a regresar en nuestra respuesta pues cada uno de estas peticiones. Vean que aquí simplemente tenemos los posts, pero más aún, si nosotros buscamos aquí en todo, vamos a ver que tenemos un montón de código de JavaScript que se nos está generando. Vean que incluso están los posts, toda la parte de nuestros componentes y vean que justamente nosotros tenemos una parte para la página page.js que si ustedes no lo han visto, pues así se llama justamente mi archivo. Vean que aquí va a contener un montón de partes de JavaScript que va a utilizar para renderizar nuestro componente y en esencia eso es lo que es un componente del lado del cliente. Es un componente que necesita de JavaScript con sus módulos, con sus bibliotecas que utiliza para mostrar la información, ya sea jQuery, ya sea alguna otra cosa, pero es un código que se traspila a lo que es JavaScript y que se acaba enviando al cliente. En esencia, esto lo que provoca es que un componente sea un poquillo más pesado de consumir, pero a su vez nos da la ventaja de que es más dinámico. Por dinámico me refiero a que justamente estos componentes pueden interactuar con el usuario. Por ejemplo, saber si está redimensionando la página o saber si el usuario dio clic en alguna parte de la UI, esta clase de cosas. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que este patrón de diseño es el mejor para todos los casos o consideran que hay alguno en el cual justamente no sea la mejor opción? Déjame en la caja de comentarios para que podamos discutir acerca de eso, qué inconvenientes les ves, si lo utilizarías mucho, si es demasiado pesado, las cosas que tú consideres que son tu criterio. Bien, ahora veamos cómo sería este componente, pero utilizando los React Server Components. Bien, ahora he creado el componente, pero utilizando los React Server Components. Vean que al tener el componente en el servidor, puedo hacer cosas como la siguiente, crearme este componente de manera asíncrona. Esto lo que me permite es efectivamente utilizar promesas dentro del componente. En este caso estoy haciendo justamente el fetch hacia mi backend que está en la URL API diagonal post y vean que simplemente estoy mandando a hacer la respuesta, parseándola a JSON y regresando esa respuesta. En caso de que ocurra algún error, pues lo que hago es regresar un arreglo vacío. Ahora, como manejo el error de otra manera, puedo poner algo así como otro mensaje como los posts no fueron encontrados, etcétera. Y ya yendo más abajo vemos que itero los posts de manera normal, pero vean que todo ese
JavaScript que nosotros teníamos anteriormente utilizando el useEffect, todos los estados de setState, de setLoading, todo eso ya fue borrado del componente. En cuanto a lo que va a pasar del lado de nuestro navegador, vean que si yo hago una inspección dentro de mi componente, me voy dentro de la parte de red, igualmente, igual seleccionando todo, hago un refresh de todo, vamos a ver que se me está generando igual JavaScript, pero si nosotros empezamos a ver, vamos a encontrarnos que no existe la página page.js. Esto se debe a que como el componente solamente se renderizó del lado de nuestro servidor, nuestro cliente no necesita renderizar nada, con lo cual todo ese JavaScript nos lo ahorramos, lo cual va a ser muchísimo mejor en performance. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto va a traernos tanto ventajas como desventajas. En el caso de las desventajas, ¿qué podría hacer? Bueno, imagínense que yo quisiera hacer lo siguiente. Vamos a tachar esto y lo que quiero hacer es simplemente que cuando yo doy clic a alguna de estas tarjetas, pues se me imprima la información de una tarjeta. Por ejemplo, algo que podría ser muy común es hacer una redirección basado en el ID que tiene este post, o por ejemplo, guardar algún post en una tarjeta de guardado, alguna cosa similar. Entonces vamos a suponer que simplemente quiero venir aquí, ponerle una función a un clic. Cualquier cosa realmente no importa mucho. En este caso le vamos a hacer que imprima nuestro post ID. Entonces vamos a ponerle el console.log. Y vean que yo le voy a pasar el post. Ahora, si yo vengo aquí y guardo, van a ver que me salta automáticamente un error. El error, van a ver que es bastante intuitivo. Si nosotros leemos, va a decir que si necesitamos utilizar interactividad, lo que tendríamos que hacer es considerar usar pues un client component. ¿Y esto por qué? Porque como ya mencionamos, los server components, si bien son más eficientes a la hora de pues cargarlos en nuestro navegador, también constituyen una parte en la cual no podemos ingresar nada de interactividad, no podemos usar hooks como useEffect, como useState o alguno otro que esté relacionado al navegador. Tampoco podríamos utilizar cosas como el local storage porque eso está definido dentro de nuestro navegador, esa clase de cosas. En nuestro caso, ¿cómo podríamos resolver este problema? Y van a ver que es bastante simple. La cuestión es que nosotros podemos agarrar la mejor parte de los React Server Components y la mejor parte de los React Client Components. Podríamos hacer una mezcla de cada uno. En este caso, realmente si nos ponemos a pensar, lo único que utiliza interactividad es esta parte. No necesito pues nada de onClick en ningún otro lado, por lo cual esto nosotros lo podemos separar en un componente que sea de tipo Client Component. Entonces vamos a hacer eso. Para ello lo que podemos hacer es venir y cortar esta parte. Vamos a abrir alguna otra parte y vamos a ponerle aquí los componentes. Y en este caso le voy a poner algo así como postcard. Vamos a ponerle la extensión. Aquí vamos a mandar a llamar al exportador y vamos a pegar todo este código. En esta parte vean que necesito recibir el post, con lo cual necesitamos pasarlo por propiedades. Entonces vamos a utilizarlo aquí. Vamos a traer algo así como el post y de tipo post. En esta parte vean que necesito recibir un post, con lo cual vamos a pasárselo por propiedades. Vamos a ponerle aquí un post y este va a ser de tipo post. Vean que ahora ya se soluciona nuestro error. Vamos a guardar esta parte y tenemos que solucionar esto de acá. Entonces vamos a ponerle aquí que sea el post ID, perdón, el postcard. Vamos a pasarle todas las propiedades que tenemos del post. Entonces vamos a hacer el spread operator. Y aquí nos falta la clave, entonces vamos a ponerle el key, que sea de tipo post.id. Vamos a guardar esto. Y vean que como a pesar de guardar los cambios, me sigue apareciendo el error. Y esto es porque por defecto en el framework de Next.js, todos los componentes son React Server Components. Entonces, para cambiarlo o para especificar que un componente es un Client Component, lo que tenemos que venir a hacer es venir acá y ponerle algo como useClient. Esto especifica que este componente es useClient y por lo tanto puede acceder a este onClick. Entonces vamos a guardar y vean que automáticamente ya todo se guarda de manera correcta. Ahora que ya todo está correcto, vamos a probar la funcionalidad. Vamos a ir al inspeccionador, vamos a abrir la consola, vamos a dar clic aquí y vemos que efectivamente se nos trae lo que es nuestro post. Ahora, un consejo que les quiero dar es que cuando trabajen con este tipo, sobre todo en la parte de los React Server Components, van a ver que normalmente Next.js tiene una especie de caché. Por ejemplo, si yo voy aquí a la parte de mi API, donde tengo justamente todos mis posts y vengo aquí y por algún motivo se me ocurre pues poner otro post, vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiarle el ID. Vean que si yo guardo y me vengo por acá, no se me refresca esa parte. Y eso es porque por defecto Next tiene una especie de caché. Entonces, para solucionarlo, les voy a decir cómo.
Es bastante sencillo, pero es un poco confuso. Lo que voy a hacer solo es por parte de Next.js, ¿vale? Si ustedes están solamente en React, esto no va a ser necesario, pero vean que si yo vengo aquí y le pongo algo así como caché, vean que es un parámetro opcional, y le pongo no store, yo guardo, automáticamente se me refresca esa parte y vean que ya tengo mis nuevos componentes. Incluso si yo vengo y copio este nuevo componente y lo duplico y le pongo el número 5, vean que ya se me agregó automáticamente. Esto es porque estamos forzando al fetch a no guardar nada de caché, pero podríamos necesitar justamente pues hacer que sí se guarde por quizá por temas de performance, porque nuestros productos realmente no cambian tanto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de productos que normalmente no tienen descuento, tal vez nos interese tenerlos siempre cacheados por temas de performance para que la siguiente persona pues los pueda consultar rápidamente, podríamos necesitar eso. Entonces, hay otra forma utilizando el parámetro de next. En este caso, ustedes pueden pasarle un objeto y vean que tiene dos opciones. En este caso, una se llama revalidate. Esta lo que les permite hacer es cachar la página durante un cierto periodo de tiempo y cuando se acaba ese tiempo, pues vuelve a hacer la consulta para traer la información más fresca. Entonces, recibe un parámetro en forma de número que representa los segundos que va a durar como fresca esta información. Por ejemplo, yo le puedo poner que 60 segundos sea lo que esta información se considere como fresca para que pues me traiga la información, ¿vale? Al cabo de esos 60 segundos, lo que va a hacer es que va a volver a hacer el fetch para traer la información y la va a desplegar automáticamente aquí. Ya por último, me encantaría darles una serie de consejos sobre todo enfocados en la parte de cuándo me conviene utilizar un React Server Component o cuándo me interesa utilizar un Client Component. Y por defecto, la respuesta es bastante simple. La mayoría de las veces traten de usar React Server Components. ¿Por qué? Porque son más eficientes. En el caso en el que tú quieras añadir algo de interactividad, ahí sí tienes que recurrir a un Client Component. Pero hasta ese punto, tú tienes que optar por este patrón. También recuerden, las principales diferencias son: uno, los React Server Components son más rápidos, más eficientes. Dos, no generan nada de JavaScript por parte del navegador, sino que todo se calcula internamente en el servidor y se envía un HTML. Y por la parte de los React Client Components, tenemos que son más lentos debido a que justamente tienen esa parte de que necesitan más código para funcionar, para agregar la interactividad, pero a su vez, esa es la parte fuerte de los Client Components. Como pueden acceder a interactividad, son especialmente útiles para el desarrollo de formularios, desarrollo de, no sé, carritos, interactividad, animaciones, esta clase de cosas. Y ya por último, coméntame qué te parecen estos temas, si los React Server Components te parecen útiles, cómo los has manejado en esta nueva introducción que ya lleva teniendo algunos años. Estaré encantado de leer tus opiniones. Recuerda, yo soy Ángel. Antes de nada, suscríbete, comenta, deja like. La verdad es que eso me apoyaría bastante y, sin más por el momento, que tengas un excelente día.